Imagina esto. Berlín, 1923. Eres un trabajador de fábrica y son las 11:00 de la mañana. Un camión de 5 toneladas entra en el patio. El jefe de caja se sube encima y empieza a lanzar paquetes de billetes a la multitud. Tomas el tuyo y corres, no caminas, corres, porque tu esposa ya está en la puerta de la fábrica con una carretilla. Ella toma el dinero y corre hacia la panadería antes del mediodía, porque después del mediodía el comerciante vuelve a marcar cada precio. El café que podías comprar por 5.000 marcos esta mañana cuesta 14.000 marcos al mediodía. El periódico que costaba 50.000 marcos en el desayuno cuesta 100.000 al anochecer. Un periodista de Berlín llamado Friedrich Kroner lo documentó en tiempo real. El billete, todavía húmedo de la imprenta, pagado como salario semanal, pierde valor en el camino. Hacia la tienda de comestibles, tenías que moverte más rápido que la imprenta. Así era la supervivencia en la Alemania de Weimar. Ahora, aquí está la pregunta que varios de ustedes hicieron después del último video. Están acumulando monedas, están guardando oro y plata físicos, y quieren saber, cuando el dinero en papel realmente muere, ¿cómo se gasta? ¿Qué le entregas a alguien? ¿Cómo se ve esa transacción en la práctica? El registro forense de Alemania entre 1921 y 1923 da una respuesta específica, y no es la respuesta que la mayoría de las personas en esta comunidad esperan. Esto es lo que deja a la gente con la mente volada. La mayoría de los alemanes comunes no tenían oro cuando llegó la hiperinflación. No porque no se hubieran preparado, sino porque el gobierno ya se lo había quitado. 9 años antes de la crisis, voluntariamente, con una campaña tan efectiva que despojó a toda una clase media de su única protección real antes de que siquiera supieran que la necesitarían. El oro había desaparecido antes de que comenzara la crisis. No fue confiscado a punta de pistola. Como dinero. No eran monedas de oro entregadas a través del mostrador de una tienda. El registro documentado es específico en esto. Lo más cercano a una moneda universal de supervivencia durante la hiperinflación de Weimar fue el dólar estadounidense. Un despacho diplomático británico de 1922, presentado por Lord Davernon, el embajador británico en Berlín, informó que apenas conocía a un alemán, de cualquier sexo, que no estuviera especulando con monedas extranjeras. Millones estaban acumulando billetes extranjeros, no oro. Dólares, libras, francos suizos. Stefan Zweig, el escritor austríaco que lo vivió, lo expresó directamente. Quien tenía moneda extranjera para cambiar. Music lo hacía de hora en hora. Ernest Hemingway envió despachos desde Kehl, Alemania, para el Toronto Star en septiembre de 1922. Cruzó el Rin desde Francia, con 10 francos, 90 centavos en dinero canadiense. Él y su esposa gastaron mucho durante todo el día. Al final del día les quedaron 120 marcos. La panadería que visitó estaba constantemente abarrotada de franceses, que cruzaban desde Francia para aprovechar el tipo de cambio. Ese era un lado, ahora el otro. Hemingway también documentó lo que les sucedía a los alemanes que no tenían moneda extranjera. Compró 5 manzanas y pagó, con un billete de 50 marcos. La mujer le devolvió 38 marcos de cambio, 12 marcos por 5 manzanas. Menos de 2 centavos en dinero real. Un caballero alemán de cabello blanco que estaba cerca levantó su sombrero y preguntó cuánto costaban las manzanas. Hemingway se lo dijo. El hombre sacudió la cabeza. No puedo pagarlo, es demasiado. Ese hombre no era pobre según los estándares alemanes. Tenía ahorros. Había confiado en sus instituciones toda su vida. Y 12 marcos, sino una lenta trituración diaria, hasta que 12 marcos se convierten en la diferencia entre comer y no comer. Las monedas de oro alemanas de antes de la guerra existían. Music, la moneda de oro de 20 marcos, 7,16 gramos de oro puro. Estas monedas conservaron su valor absolutamente. Un marco de oro en 1914 compraba la misma cesta de bienes que un marco de oro en 1924, después de la estabilización. Eran el activo correcto. Pero aquí está lo que el registro forense realmente muestra sobre cómo se usaban. Se guardaban, no se gastaban. La ley de Gresham, en su forma más pura, el dinero malo expulsa al bueno. Cuando los marcos de papel circulaban junto al oro, nadie gastaba el oro. Gastaban el papel y guardaban la moneda. En las etapas finales de la crisis, las tiendas comenzaron a rechazar completamente los marcos de papel y exigir oro o moneda extranjera. Pero, para entonces, la mayoría de los alemanes comunes no tenía ninguno de los dos. Esta es la brecha entre lo que la comunidad del oro discute y lo que muestra el registro documentado. Tener oro es el instinto correcto. Pero
Comprender cómo funciona realmente el oro en una hiperinflación en vivo es una cuestión completamente diferente. La tercera cosa que muestra el registro forense es cómo eran realmente las transacciones. Anna Eisner era una viuda vienesa. Llevó un diario de su supervivencia. El día de Año Nuevo de 1919 utilizó la cadena de oro del reloj de su difunto esposo para intercambiarla por 4 sacos de patatas. No para comprar, para intercambiar. Cadena de oro por patatas. Intercambio directo, sin cambio, sin precio publicado. 2 personas que acordaron un valor. También escribió esto. El pánico desafía todos los decretos legales. Incluso el más respetado Music fue donado. Y eso cambia completamente la forma en que deberíamos pensar sobre lo que viene después. Permítanme mostrarles el registro forense, porque esta historia se ha contado cientos de veces y casi siempre de forma incorrecta. Lo primero que muestra el registro forense es lo que realmente ocurrió con el oro. 4 de agosto de 1914, el primer día de la Primera Guerra Mundial. El Reichsbank suspende la convertibilidad en oro. Desde ese día, el gobierno alemán lleva a cabo una campaña con un lema: Gold für Eisen, oro por hierro. Se anima a los ciudadanos a donar joyas de oro, relojes, anillos de boda. A cambio, reciben reemplazos de hierro estampados con las palabras «Di oro por la defensa de la patria». Millones de alemanes comunes cumplieron. Eran patrióticos. Confiaban en sus instituciones. Para 1923, cuando el pan, Music, costaba 200.000 millones de marcos por una hogaza, y el marco perdía el 30% de su valor mientras estabas haciendo fila. El oro ya había desaparecido. No confiscado a punta de pistola durante la crisis, donado 9 años antes, voluntariamente a cambio de hierro. Las personas que todavía tenían oro en 1923 no eran alemanes comunes. Eran los ricos que habían evadido silenciosamente la campaña. Industriales con conexiones internacionales. Aquellos con suficiente previsión para acaparar mientras todos a su alrededor lo estaban entregando. La lección de la que nadie habla. El gobierno no necesitó confiscar oro durante la crisis. Ya había resuelto ese problema antes de que alguien entendiera que habría una crisis. El oro había desaparecido antes de que comenzara la crisis. No fue confiscado a punta de pistola, fue donado. Si estás viendo esto y tienes oro en tus manos ahora mismo, entiende lo que eso realmente significa. Ya estás en una posición diferente a la que tenían la mayoría de los alemanes en 1923. La pregunta es, ¿qué haces con él cuando llegue el momento? La segunda cosa que muestra el registro forense es qué usaba realmente la gente. Libros. Describió cómo las casas rurales se llenaban de pianos, libros encuadernados en cuero y cristalería acumulados de familias de la ciudad que los llevaban al campo y los intercambiaban por patatas y leche. Los agricultores estaban felices de aceptarlos. El marco era lo que rechazaban. Un anillo de boda por un saco de patatas. Esa es la transacción real al nivel de la calle de una hiperinflación. A finales de 1923, más de 4.000 entidades diferentes estaban imprimiendo su propio dinero de emergencia. Notgeld, dinero de necesidad, en papel, cerámica, cuero, seda, madera y polvo de carbón comprimido. La acería Krupp en Essen imprimió marcos Krupp para sus trabajadores. Se convirtió en la única moneda estable de la ciudad. Y aquí está el detalle que la mayoría de la gente nunca escucha. El Notgeld más significativo no estaba denominado en marcos en absoluto, sino en unidades estables del mundo real. Centeno, trigo, carbón, kilovatios, hora de electricidad, metros cúbicos de agua. Un bono denominado en centeno emitido en Oldenburgo en 1922 pagaba 125 Kigaller de centeno y era redimible 4 años después por 150 kilo, un rendimiento del 4,2%. En centeno, no en marcos. En centeno. Cuando la unidad oficial de cuenta colapsa, la economía no se detiene. Revaloriza todo, en cualquier unidad que mantenga un valor estable. En la Alemania de 1923, eso era el dólar, el bushel de centeno, el kilovatio hora y la moneda de oro, aproximadamente en ese orden de utilidad diaria. Si te estás dando cuenta de que la historia que te han contado sobre el oro en la Alemania de Weimar está perdiendo la mayoría de sus capítulos más importantes, presiona el botón de suscribirte. Este canal analiza el registro forense, no la leyenda. Y hay mucho más en este registro que cambia el cálculo sobre lo que deberías estar haciendo ahora mismo. La cuarta cosa que muestra el registro forense es quién sobrevivió y quién no. Las personas más destruidas por la hiperinflación de Weimar no fueron los pobres. Los pobres tenían poco que perder. Las personas más destruidas fueron la clase media educada, médicos, abogados, profesores, funcionarios públicos, el Bildungsbürgertum, como los llamaban los alemanes.
Habían comprado bonos de guerra por patriotismo. Tenían cuentas de ahorro. Tenían pólizas de seguro de vida con pagos nominales garantizados. Habían hecho todo correctamente según cada regla que les habían enseñado. Maximilian Bern era un anciano de Berlín. Retiró los ahorros de toda su vida, 100.000 marcos, que alguna vez fueron suficientes para una jubilación cómoda. En 1923 compraron un solo billete de metro. Dio un último paseo por su ciudad. Luego regresó a su apartamento. El historiador Frederick Taylor documentó lo que ocurrió después. El padre de Alter Levy contrató una póliza de seguro de vida en 1903. Pagó mensualmente durante 20 años. Cuando venció en 1923, la cobró. Compró una sola hogaza de pan. Una póliza de seguro de vida pagada mensualmente durante 20 años. Una hogaza de pan. Estas no son metáforas. Son casos documentados, individuos con nombre, resultados verificados. Las personas que sobrevivieron fueron aquellas que poseían activos con utilidad real o intercambiabilidad internacional. El terrateniente que pidió prestados marcos de papel antes de la crisis y los utilizó para comprar una granja, pagó todo el préstamo con moneda sin valor, comprando efectivamente la granja gratis. El agricultor que producía su propia comida dejó de aceptar marcos por completo y observó cómo las familias de la ciudad le llevaban cubiertos de plata y pinturas a cambio de patatas. Y en la cima de la lista de sobrevivientes estaba Hugo Stinnes, el hombre al que la revista Time en 1923 llamó el nuevo emperador de Alemania. Antes y durante la hiperinflación, Stinnes pidió prestadas enormes sumas en marcos del Reich y las utilizó para comprar activos duros. Minas de carbón, fábricas de acero, líneas navieras, periódicos, hoteles. Guardó sus ganancias como oro en bóvedas bancarias suizas. Pagó cada deuda con marcos de papel que valían solo una fracción de lo que había pedido prestado. Stefan Zweig lo describió como alguien que había comprado minas de carbón, barcos, fábricas y propiedades rurales prácticamente por nada. Pidió prestado en la moneda que se estaba derrumbando, compró activos reales, guardó las ganancias en oro en el extranjero y pagó las deudas con papel. Esa es la estrategia de preservación de riqueza más documentada de la peor hiperinflación en la historia occidental. No tiene nada que ver con entregar una moneda de oro a un panadero. Ahora, lo que el registro forense dice que realmente haces. La pregunta que varios de ustedes hicieron es, ¿cómo hago transacciones con oro y plata cuando el dinero en papel está muriendo? La respuesta honesta y documentada es que, en su mayor parte, no lo haces. Al menos no de la manera que la pregunta implica. Lo que realmente hicieron las personas que sobrevivieron se divide en 4 métodos documentados. El primero fue el trueque privado. El oro y la plata se intercambiaban en intercambios directos entre personas. Una moneda por un mes de alquiler, una cadena de reloj por patatas, joyas por acceso a tierras de cultivo. 2 personas acordaban el valor, sin cambio, sin recibo, sin etiqueta de precio. La cadena del reloj de Anna Eisener por 4 sacos de patatas. Esa es la forma documentada de la transacción. El segundo fue la conversión a la moneda paralela del momento. En Weimar, ese fue el dólar estadounidense. Ernest Hemingway es el caso documentado. Cruzó el Rin con francos, los convirtió a una tasa no oficial. Gastó libremente y salió beneficiado mientras sus vecinos alemanes no podían permitirse comprar manzanas. En cada hiperinflación documentada, una moneda extranjera se convierte en la unidad funcional de cuenta antes de que la moneda oficial falle por completo. Los poseedores de oro que entendían esto convertían su oro a esa moneda en puntos de intercambio no oficiales y luego realizaban transacciones en dólares. El tercero fue la indexación a materias primas. Dejabas de poner precios a cualquier cosa en la moneda que se estaba derrumbando. La ponías en centeno, en carbón, en kilovatios hora. Los trabajadores agrícolas eran pagados con marcos de cosecha, convertibles en alimentos. Los bonos de Oldenburgo estaban denominados en fanegas de centeno. Cuando la unidad de cuenta se derrumba, el comercio se reorganiza alrededor de cualquier unidad que mantenga un valor estable. Las personas que entendieron esto fijaron el precio de sus activos en unidades estables antes de que las necesitaran. La cuarta estrategia fue la velocidad. Sebastian Haffner, que era un niño en Berlín en 1923, describió en sus memorias el ritual del día de pago de su padre. Recibía el salario, compraba inmediatamente un pase mensual de transporte, pagaba cortes de pelo y luego convertía todo lo que quedaba en bienes duraderos antes del siguiente periodo de pago. No se guardaba dinero en papel durante la noche. Tratabas cada pago como un token que debía convertirse inmediatamente en algo real. Las personas que pensaban en los salarios como ahorro fueron destruidas. Las personas que pensaban en los salarios como fichas temporales para intercambiar el mismo día que llegaban, sobrevivieron.
Ninguno de estos 4 métodos requiere entregar una moneda de oro a un cajero en una caja registradora. Los 4 requieren haber pensado el problema antes de que llegue la crisis. Aquí está la frase que escribió Stefan Zweig sobre las personas que no lo pensaron a tiempo. El pensamiento lento y la dependencia de experiencias pasadas fueron castigados con hambre y muerte. La acción impulsiva y la comprensión rápida de una nueva situación fueron recompensadas. Comprensión rápida. No la moneda correcta, sino el modelo mental correcto construido antes del momento en que se necesita. Ahora, el final de la crisis y lo que significa para los poseedores de oro hoy. 15 de noviembre de 1923. El gobierno alemán introduce una nueva moneda llamada Rentenmark. La historia oficial dice que estaba respaldada por hipotecas sobre tierras agrícolas y bonos industriales, un ancla estable después del caos del Papiermark. Pero el registro forense muestra que ese respaldo era en gran parte ficcional. Hjalmar Schacht, el hombre al que se atribuye la estabilización, admitió más tarde que le resultaba difícil creer que alguien pudiera sentirse tranquilizado sabiendo que su moneda era teóricamente convertible en algún bosque remoto de Turingia. La Rentenmark ni siquiera era moneda de curso legal, solo un medio legal de pago. Y aún así, los precios se estabilizaron en cuestión de días. Schacht dirigía la estabilización desde un pequeño cuarto que aún olía a trapos de limpieza. Su secretaria describió su rutina diaria. Se sentaba en una habitación oscura, fumaba y hacía muchas llamadas telefónicas. Lo que realmente hizo fue imponer una sola regla de forma absoluta. La oferta de Rentenmark estaba limitada. El gobierno ya no recibiría crédito ilimitado de la imprenta. Ese único compromiso, aplicado con credibilidad, fue suficiente. La crisis que tardó 2 años en construirse colapsó en 2 semanas. Rudolf Havenstein, el presidente del Reichsbank, que en agosto de 1923 había presumido que el banco emitía 20.000 millones de marcos nuevos cada día y planeaba duplicarlo, murió de un ataque al corazón el 20 de noviembre de 1923, el mismo día en que Schacht estabilizó la moneda. El hombre que mató al marco murió el día en que fue enterrado. Y aquí está lo que eso significa para los poseedores de oro que están viendo este video. El oro que todavía estaba en manos privadas el 15 de noviembre de 1923, no donado a la campaña del hierro, no gastado en comida durante la crisis, no entregado en el mercado negro por desesperación, fue repentinamente denominado en Rentenmarks, al mismo valor de paridad del oro antes de la guerra. Un marco de oro en 1914 equivalía a un marco de oro en 1924. Las personas que mantuvieron oro físico durante todo el desastre salieron del otro lado con su poder adquisitivo intacto. Las personas que gastaron su oro durante la crisis obtuvieron comida. Esa fue la decisión correcta para sobrevivir. Pero las personas que mantuvieron su oro durante toda la crisis y sobrevivieron mediante trueque, dólares y velocidad también salieron intactas. Ambas decisiones fueron correctas. Esa es la respuesta honesta que ofrece el registro forense. Ahora, la pregunta hacia la que todo este video se ha estado construyendo. La relación deuda-PIB de Estados Unidos era del 32% en la década de 1970. Hoy es 121%. El balance de la Reserva Federal pasó de 4,2 billones a 9 billones de dólares entre 2020 y 2022. La oferta monetaria M2 aumentó un 25% solo en 2020, la mayor expansión anual en la historia de Estados Unidos. Los bancos centrales de todo el mundo compraron más de 1.000 toneladas de oro en 2022, más de 1.000 en 2023 y más de 1.000 en 2024. 3 años consecutivos por encima de 1.000 toneladas, el doble del promedio de las décadas anteriores. Estas no son acciones de instituciones que confían en la estabilidad a largo plazo del dinero en papel. Estas son acciones de instituciones que se están protegiendo contra un escenario que no están discutiendo públicamente. El registro forense de Alemania entre 1914 y 1923 ofrece un marco para interpretar esas acciones. El oro desapareció de las manos de la gente común antes de la crisis, porque las personas comunes confiaban en instituciones que silenciosamente se estaban preparando para algo diferente. Las personas que sobrevivieron fueron aquellas que actuaron sobre la evidencia antes de que la crisis hiciera imposible actuar con claridad. La clase media alemana confió en sus instituciones, entregaron su oro por hierro, mantuvieron sus ahorros en marcos, conservaron sus pólizas de seguro de vida y sus bonos de guerra. Una póliza de seguro pagada mensualmente durante 20 años compró una sola hogaza de pan. El registro forense de lo que ocurrió con las personas que confiaron en las instituciones y lo que ocurrió con las personas que confiaron en el oro es específico, documentado y tiene 100 años de antigüedad.
La pregunta no es si has oído hablar de la Alemania de Weimar. La pregunta es si has leído la autopsia real. Varios de ustedes preguntaron en los comentarios qué ocurrió con las personas que conservaron oro después de la estabilización, cómo les fue, mientras Alemania se reconstruía en los años siguientes. El registro documentado de esa transición es específico y más que un poco sorprendente. Suscríbete para no perdértelo.